Para mí, y en el ámbito en el que yo he contribuido, que es el de las relaciones internacionales, las políticas exteriores, no solo de los actores directamente implicados en el conflicto armado, Ucrania en primer lugar y Rusia, sino también de otros países que en el marco de su política exterior han tomado una posición diplomática o mediante sanciones económicas, etcétera, hacia el conflicto, como puede ser la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. O sea, una intervención, por supuesto, no es militar, pero también es una intervención política, económica, etcétera, una toma de posición frente al conflicto. Pues en este análisis comparado de las distintas políticas exteriores, hemos visto también que el conflicto, en este caso, ha vuelto a traer a la actualidad la cuestión del poder versus la legitimidad, ¿no? Con unas posiciones de esas políticas exteriores que se mueven en uno u otro punto de esos dos extremos, ¿no? El concepto de poder, tradicionalmente hablamos de poder duro frente a poder blando. Hemos visto que el poder duro sigue estando tristemente, diría yo, de actualidad. Cada vez hablábamos más en el debate, sobre todo académico, pero también público, de que el poder blando, el convencer, la capacidad de liderazgo, el ser un modelo atractivo para otros, que es un papel que desempeñaba muy eficazmente y sigue desempeñando la Unión Europea, era cada vez más relevante en las relaciones internacionales, que los conflictos, el poder militar, etcétera, iba quedando relegado en segundo plano porque en un mundo globalizado las lógicas militares de conquista territorial, etcétera, llevan teniendo poco sentido. Por desgracia, el conflicto de Ucrania ha vuelto a traer sobre el tablero el que el poder militar sigue siendo un instrumento con el que determinadas potencias internacionales, Rusia, pero bueno, también vemos que no solamente Rusia, en otros escenarios las grandes potencias mundiales siguen teniendo esa carta militar como una de las posibles opciones en un momento dado. Para mí, uno de los vectores hacia los que tendría que evolucionar la política exterior de estos países que dedican gran parte de sus esfuerzos al poder duro sería el aprender a utilizar cada vez más el poder blando como uno de los instrumentos que probablemente se demostraría más eficaz. Porque, claro, el poder blando proporciona resultados a corto plazo que pueden ser muy eficaces, como la operación por parte de Rusia, que bueno, los expertos militares consideran que estuvo muy bien planificada y organizada, de ocupación y anexión de Crimea, pero claro, aunque desde el punto de vista estrictamente militar ese objetivo se haya cumplido y Rusia pueda decir el poder duro funciona, el precio que ha pagado ha sido muy alto en términos de legitimidad internacional, de presentarse como un actor que realmente estaba defendiendo los intereses de la población o rusos étnicos o hablantes de ruso sobre el terreno, pues parece que ha quedado bastante desdibujado ese argumento una vez se produce no solo la ocupación, sino la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y se revela que el uso del poder blando por parte de países como Rusia pues sigue siendo bastante poco hábil desde mi punto de vista. En este conflicto no hay ganadores ni perdedores, en mi opinión. Parece que Rusia ha ido consiguiendo sus objetivos e imponiendo decisiones como puede ser esta de Crimea o también el desestabilizar a Ucrania, alentando y fomentando las insurgencias del Donbass, pero para mí Rusia ha perdido mucho en este conflicto y en modo alguno puede considerarse un ganador neto. La explicación, quizá, ahondando en los antecedentes de la política exterior rusa, de esta decisión que yo creo bastante impulsiva e irreflexiva de Putin de anexionarse Crimea y de embarcarse en una guerra híbrida en el este de Ucrania que parece tener un final poco claro y desde luego nada beneficioso, pues parece más una decisión improvisada y fruto de una sensación de derrota al no haber conseguido su objetivo inicial, que era, por supuesto, el haber mantenido al presidente Yanukovych en el poder, algo que Rusia no ha logrado. Es decir, Rusia, en el momento en que Yanukovych es derrocado y huye del país, Rusia ha perdido. Lo que vemos ahora es quizá un intento de justificar que sigue teniendo un papel importante, recurriendo al poder duro ante el fracaso de su poder blando, porque lógicamente si el modelo que ofrecía Rusia de integración hubiera sido atractivo por sí solo, únicamente mediante el poder blando, pues quizás se podía haber atraído a toda la población ucraniana, incluidos los participantes en el Euromaidán, algo que no ocurrió. Por parte también de otros actores, y yo también
diría que ha sido bastante imprudente la actuación, no solo de Rusia, por supuesto, sino también de todos los países occidentales y de la propia Ucrania, de los participantes en el movimiento del Euromaidán, al no tener en cuenta que quizá la situación podía derivar hacia un conflicto armado, que yo tampoco creo que nadie deseara, porque tampoco nadie tenía mucho que ganar, pues este uso del poder duro versus blando ha sido, pues, yo creo, bastante cuestionable por parte de Occidente. El papel de la Unión Europea y de Estados Unidos inicialmente fue moderado en el sentido de no intervenir, por supuesto, militarmente, como estaba haciendo Rusia, pero también yo diría que habría que haber tenido en cuenta las consecuencias de ese apoyo político que se prestó desde los inicios al Euromaidán, en lugar de haber apoyado de forma quizá más decisiva algún tipo de solución negociada como el que se firmó en el acuerdo del 21 de febrero. Naturalmente, previendo, no legitimando ni aceptando, porque es algo ilegítimo y que no se puede justificar, pero teniendo en cuenta que Rusia podía responder, quizá como finalmente lo hizo, pues quizá los países occidentales podían haber previsto que una posición algo menos ambiciosa y maximalista habría conseguido igualmente el objetivo de que finalmente, no tan rápido, pero sí después, unos meses y tras unas elecciones, Ucrania finalmente hubiera adoptado su opción europea, pero evitando que a Rusia se le ofreciera una ventana de oportunidad para hacer lo que finalmente hizo. Para mí, y esto es algo que escribimos en el libro también, no existe un choque de civilizaciones. Ucrania pues la presentaba Brzezinski en su famoso libro, y también muy conocido en el espacio postsoviético y en Rusia también. Pues para mí Ucrania no es necesariamente esa falla inevitable históricamente entre dos civilizaciones contrapuestas, más que de dos entidades culturales y supuestamente inmutables y irreconciliables, que sería eso que en Rusia cada vez más se empieza a llamar una civilización eurasiática, que parecería incompatible con los valores de derechos humanos, democracia, etcétera, de la civilización occidental. Y, por otro lado, la civilización europea, pues más que en una falla entre esas dos civilizaciones, europea y eurasiática, yo creo que aquí hablamos de algo mucho más tangible y cotidiano de la política internacional, que es el nivel de análisis que llamamos los académicos de los decisores políticos. Individuos que en un momento dado, movidos por unos u otros intereses, tomaron decisiones desde mi punto de vista incorrectas, precisamente por no haber podido prever estas consecuencias. Yo creo que el conflicto se podría haber evitado. Se podría haber evitado la tragedia humanitaria que, por desgracia, atraviesa Ucrania desde hace tanto tiempo y que nadie probablemente, al menos en Europa, deseábamos que ocurriera, y quizá tendríamos que haber intentado evitarla por algún otro medio. Por parte de Rusia, aunque Ucrania haya sido víctima de la anexión en primer lugar y pérdida territorial de Ucrania, y en segundo lugar, temporalmente al menos, de la pérdida del control de facto sobre las regiones de Donetsk y Lugansk, y además de esa pérdida territorial, pues haya sufrido una pérdida de estabilidad política a raíz de estas intervenciones, pero también desde antes de la propia revolución, para mí Rusia, como he dicho antes, tampoco ha sido un ganador en el conflicto. Y también teniendo en cuenta lo que esto supone para la propia deriva interna de Rusia en el futuro. Contra lo que se suele decir, en Rusia existen y han existido también durante la presidencia de Putin, pero también anteriormente, ya que Putin no es más, cuando llega en 2000, que el resultado de unas élites determinadas que deciden entre esa disyuntiva de un Yeltsin pro-occidental a principios de los 90 y un Yeltsin que se vuelve más reacio a cooperar con Occidente a finales de los 90, pues esas élites que apoyan ese giro más nacionalista, más de una Rusia que defienda sus propios intereses frente a un Occidente rival, son las que hacen posible que alguien como Putin llegue al poder. Pero realmente ese debate entre distintas opciones sigue existiendo. Y por desgracia también yo creo que Putin ha ido derivando desde esa posición más pragmática que vimos en sus inicios, algo que permitió a ese Putin, que ahora se califica, y probablemente él es en gran parte responsable de eso, como ese líder imperialista que desea casi restaurar la Unión Soviética, pues ese Putin, al llegar al poder en 2000, coopera con Estados Unidos para invadir Afganistán. Y como sabemos, es el primer líder mundial que llama a Bush
nada menos que Bush, alguien defensor a ultranza de la hegemonía americana. Putin llama a Bush para ofrecerle el apoyo de Rusia porque percibe que en ese aspecto concreto, no en todos, pero en el de Afganistán, acabar con el yihadismo en ese territorio que es su patio trasero, había unos intereses comunes. El Putin de ahora, por desgracia yo creo también, no es el de 2000, y en esta deriva cada vez más neoimperial, eso que dentro de Rusia se llama el eurasianismo, el neo-eurasianismo, en esta deriva de Putin cada vez más reacio a ceder control sobre la sociedad, pero también a cooperar o a escuchar las opiniones de otros países en política internacional, también creo que tiene parte de responsabilidad la crisis de Ucrania, algo que Putin en esa visión paranoica tan habitual, ¿no?, en los regímenes postsoviéticos, pero en la propia Rusia, pues quizá más, Putin sigue viendo el Euromaidan como una conspiración de Occidente en connivencia con los manifestantes del Euromaidan. Algo que, por supuesto, no es cierto, y como hemos dicho aquí, pues también creemos que, naturalmente, la sociedad civil ucraniana tenía derecho a esa protesta, que quizá debía haberse mantenido dentro de los límites, en mi opinión, de la protesta pacífica, pero naturalmente era legítimo el hecho de la protesta, pero había que haber previsto quizá las consecuencias de esa visión conspiranoica que suele tener Rusia si no le iba a empujar a tomar represalias como las que finalmente tuvo. Y de ser así, ¿qué podíamos hacer desde Occidente para evitar que pasara lo que finalmente pasó? Como por ejemplo Crimea. ¿Contaba Occidente, la OTAN, la Unión Europea con la capacidad de disuasión para evitar que Rusia se anexionara a Crimea o de tomar represalias en un momento dado? Y si no era así, ¿qué otras alternativas existían que no se aprovecharon en su momento? Yo no me voy a extender más porque ya ha comentado también Rubén gran parte de esos temas comunes que vertebran toda la obra. Simplemente quería hacer un apunte más acerca de la evolución de cara al futuro. ¿Qué escenarios nos presentan y qué margen de maniobra tenemos de cara a qué podemos hacer, primero, para evitar que el conflicto vaya más? La guerra no ha terminado, pero estamos en camino o estamos al menos desde los acuerdos como el de Minsk II que están en vigor de intentar, no ya que no vuelva a resurgir en toda su plenitud, sino que se encuentre alguna solución negociada al mismo, gradual y a largo plazo, pero alguna solución. Pero no solo eso, sino de qué encaje va a tener el espacio geopolítico de la Europa post-crisis de Ucrania. ¿Qué posibilidades hay en este momento? En este momento, por supuesto, las ambiciones anteriores que teníamos de que Rusia, algo que se habló en su momento al inicio de la transición postsoviética, que fuera un aliado, probablemente eso está fuera de lugar, desde el momento en que Rusia, a finales de los 90, se retira de esa posibilidad y decide que no quiere ser un aliado de Occidente. Pero también esa posición intermedia que teníamos hasta ahora de Rusia como un socio estratégico, algo que quizá no sabemos definir muy bien desde la Unión Europea, pero que más o menos queríamos decir con ello, alguien que fuera alguien con quien pudiéramos cooperar de forma estable en determinados temas. De ahí el adjetivo estratégico, un socio a largo plazo, aunque no en todos los ámbitos. Por ejemplo, en algunos aspectos, como la lucha contra el terrorismo, identificamos intereses comunes y ahí se podía establecer una relación a largo plazo de forma estable, lo cual no significaba que esa cooperación se fuera a extender a otras áreas donde seguía existiendo intereses comunes. En este momento se está debatiendo, como sabemos, la nueva estrategia europea de política exterior y de seguridad. Os parece que cuesta quizá encontrar un término que sustituya al de socio estratégico, pues ya que ahora los hechos parecen haber demostrado que es poco viable avanzar en esta dirección. Desde mi punto de vista, creo que tendríamos que ser menos ambiciosos, pero a la vez más ambiciosos. ¿Menos ambiciosos en qué sentido? Creo que habría, y en esto los académicos quizá puede ser nuestra pequeña aportación, habría que mirar con perspectiva la evolución de los acontecimientos. La Rusia postsoviética está todavía al principio de un camino que a otros países que han surgido de regímenes autoritarios o totalitarios, como es el caso de la propia España, ya han estado muchos más años recorriendo. Esa mentalidad neoimperial, neoeurasianista, nacionalista, etcétera, que vemos cada vez más en Putin, en esta deriva tras la anexión de Crimea, justificando lógicas imperiales como es la de esa anexión, tardará probablemente generaciones en desaparecer. Y de nosotros depende el considerar que Rusia es, en una nueva guerra fría,
un enemigo irreconciliable y que esas nuevas generaciones de jóvenes rusos aprendan esas lógicas de la Guerra Fría también, o considerar que, aunque existen esos intereses contrapuestos y probablemente en términos geopolíticos, aunque no hay que hablar de determinismo, pero sí es bastante difícil conseguir que los intereses coincidan, porque la Unión Europea cada vez más es un polo de poder y Rusia brevemente dejó de serlo durante los 90, pero ahora ha vuelto a la que es su posición quizá inevitable por su propio tamaño, posesión de armas nucleares, etcétera, de una gran potencia, no ya un imperio, pero una potencia que tiene la capacidad en un momento dado de imponer sus intereses a otros. Pues al estar cada vez más equilibrados estos dos extremos del continente en cuanto a poder, va a ser muy difícil probablemente que los intereses coincidan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues quizá lo que podemos hacer, y aquí viene la parte de ser más ambiciosos, es intentar evitar que los decisores políticos que han tomado esas decisiones erróneas tengan tanto margen de maniobra como el que han tenido. Hemos discutido durante estos años si, por ejemplo, tras la guerra de Georgia fue una de las propuestas que se puso sobre la mesa, el establecer algún tipo de acuerdo jurídicamente vinculante que incida en la dirección que la OSCE, por ejemplo, planteó al final de la Guerra Fría, de que se establecieran mecanismos institucionales y con normas jurídicas de obligado cumplimiento que obligaran no ya al cumplimiento de esos principios básicos de respeto a la soberanía e integridad territorial, que eso, por supuesto, ya estaba en vigor, como está en vigor para todo el resto de estados, y es algo que Rusia ha incumplido en el caso de Crimea, pero algún tipo de asociación, organización internacional, no ya un simple foro de diálogo, como han sido las cumbres bilaterales, como Rusia y Unión Europea, por ejemplo, de carácter permanente. Y un foro en el que realmente Rusia y la Unión Europea se puedan sentar a conciliar sus intereses en aquellos aspectos en los que inevitablemente van a seguir siendo contrapuestos. No solamente centrarse en aquellas áreas donde ya tenemos unos intereses que están cercanos entre sí. Por mi parte, nada más. Quiero terminar agradeciéndoles una vez más su participación aquí y no quiero detener mi intervención sin agradecer sobre todo a Rubén Ruiz, que es el alma realmente de este grupo de investigación académico, que ya llevamos bastantes años trabajando en él, pero sobre todo a raíz de la crisis de Ucrania, muy a nuestro pesar, hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos de publicaciones y de difusión y análisis científico sobre este tema, y también nuevos proyectos académicos que tenemos en marcha y en el cual, impulsados por Rubén y los demás que estamos aquí, iremos lanzando y les iremos también anunciando a su debido tiempo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia en un viernes por la tarde, como comentaba Javier. Gracias también a Rubén Ruiz como editor y coordinador de la publicación y a la editorial por la apuesta que ha realizado. Bien, estamos esta tarde pues, aquí para hablar de un tema del que a mí no me gusta hablar en absoluto y me explico. Es decir, a mí hace años si me llegan a decir que tendría que dar una breve charla, porque en Ucrania iba a haber una guerra en la que muriesen más de 10.000 personas y hubiese millones de personas desplazadas internamente y expatriados, pues no me lo hubiese creído. Y es una cosa que me disgusta profundamente. Quería comenzar mi intervención, que va a ser relativamente breve, con una cita del subsecretario de Estado Philip Gordon. En septiembre de 2002 era el subsecretario de Estado en Estados Unidos para Eurasia, que luego fue sustituido por la célebre Victoria Nuland, en la que él decía que ni hemos pedido ni pediremos a Ucrania que elija entre este y oeste, entre Rusia y Estados Unidos. Esa es una falta de elección que ignora la geografía y la historia de Ucrania. En su lugar, queremos una Ucrania fuerte y estable que logre su propio objetivo de integración en Europa y disfrute de unas relaciones más próximas con todos sus vecinos. Bueno, esta es una cita que yo suscribo por completo y que evidentemente es lo que no se ha cumplido y es lo que nos ha llevado a la crisis. En mi capítulo, yo he escrito 2 capítulos, uno sobre geopolítica y política de seguridad y otro sobre Crimea, específicamente sobre Crimea. En el de la geopolítica, pues lo que he hecho es un repaso de las fortalezas y más bien de las debilidades geopolíticas de Ucrania como Estado, que están en la base de esta crisis tan tremenda que hemos vivido. Decía Javier Morales que él no cree que sea una falla entre civilizaciones. Yo tampoco lo creo, evidentemente, pero sí que es cierto que es un Estado con unas características geopolíticas muy determinadas, antes del comienzo de la crisis, y cuando hay 2 placas tectónicas, pues no tienen por qué chocar, pero si se aplica la suficiente presión entre ellas, pues se puede provocar un terremoto, que es lo que hemos vivido. Con respecto al modelo de política exterior, pues 2 características que he visto yo que han condicionado muchísimo la evolución de la política de seguridad exterior de Ucrania durante estos últimos 25 años. Una ha sido pues,
la cuestión de la propia constitución geográfica e histórica de Ucrania, unas fronteras que son muy discutibles. No les engaño, no les descubro nada nuevo si les comento que, bueno, que Ucrania es un Estado, la actual Ucrania, que es la heredera de la República Socialista Soviética de Ucrania, con sus fronteras administrativas, que está compuesto de distintos territorios con una historia muy variada. Luego comentaremos el caso de Crimea. Y por otra parte, lo que se ha verificado en todo este periodo es que la política exterior de Kiev pues, ha ido dando grandes bandazos. Y comentaremos de modo que muchas veces desde el exterior pues, no se sabía muy bien hacia dónde iba, hacia Occidente, hacia Rusia o hacia ningún lado, o hacia la ruptura. Con respecto a las fronteras, bueno, está descrito en el libro, no vamos a insistir sobre el tema de la pequeña Rusia y la nueva Rusia y Crimea y la zona de Ucrania más occidental que permaneció durante 150 años como parte del Imperio Austrohúngaro. El hecho es que, como sabrán ustedes, a lo mejor no saben la cifra exacta, pero los soviéticos eran adictos a los cambios de fronteras. De hecho, cambiaron las fronteras administrativas de la Unión Soviética hasta en 94 ocasiones interiores. Eso, unido a los movimientos forzados de población, pues dio lugar a un crisol de pueblos y culturas y unas fronteras pues, que son discutidas y discutibles de un punto de vista histórico y que suponen una debilidad para los nuevos estados independientes, salvo que se gestionen adecuadamente. En concreto, lo que se comentan los expertos en Derecho Internacional Público, que yo no lo soy, es que hay una cierta contradicción entre el reconocimiento automático que se hizo de las fronteras administrativas de la Unión Soviética como nueva frontera de los estados independientes y el derecho inalienable a la libre determinación de los pueblos, que era algo que se contemplaba en la Carta de la CEI. En lo que respecta a los cambios en la política exterior, bueno, simplemente citar que desde 1991, que se declara la independencia, hasta el 97, pues hubo una cierta inestabilidad y, de hecho, unas situaciones de tensión, bastante tensión con la propia Rusia. En el 97, el presidente Kuchma logró varias cosas. Por una parte, firmó el Tratado de Paz y Amistad con Rusia, que al menos consolidó el statu quo hasta 2004, pero por otra parte también dio la de arena, digamos, para Rusia, como fue la firma de la Carta OTAN-Ucrania. Creó el UAM, la organización no demasiado formal que agrupaba a Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia en 1997. Denunció en el 99 y se salió del Tratado de Seguridad Colectiva y además se negó en el año 2000 a integrarse en la Unión Económica Euroasiática. Es decir, que logró una posición relativamente de estabilidad, poniendo un ojo en Moscú y otro hacia el oeste. En el año 2004, como todos ustedes saben, se produce la Revolución Naranja y ahí pues, se produce una polarización muy grande de la sociedad ucraniana y, por lo tanto, de su política de seguridad exterior. El objetivo declarado de los líderes de la revolución, del presidente Yushchenko y inicialmente la primera ministra Yulia Tymoshenko, era integrar a Ucrania en la OTAN. Ese intento, que se materializó en el intento, a su vez, del presidente Bush en la cumbre de Bucarest de la OTAN en abril de 2008, de otorgar un MAP, un Membership Action Plan, a Ucrania para una futura incorporación a la OTAN, pues se había abortado. Se había abortado básicamente por la oposición de países como Alemania y Francia. Y por otra parte, pues otro objetivo declarado era la entrada en la Unión Europea, que se podría producir algún día. Simplemente les recuerdo la cita de 2004 de Romano Prodi, que era el presidente de la Comisión, que dijo que era más probable que se convirtiese en miembro de la Unión Soviética Nueva Zelanda a que lo hiciese Ucrania. Es decir, de la Unión, ¿qué he dicho? Soviética. Ah, sí, perdón, me ha traicionado el subconsciente. Es tan posible que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Soviética como que lo haga Nueva Zelanda. ¿De acuerdo? Es decir, que en cierto modo se le daba unas esperanzas al país de un objetivo que era tremendamente difícil de alcanzar, que yo espero ver algún día, pero que desde luego es tremendamente difícil. Ya con el presidente Yanukovych, cuando llega en 2010, él lo primero que hace es declarar el estatus de país neutral para Ucrania, renuncia formalmente al intento de ingreso en la OTAN. Para la oposición, pues esa decisión condenaba a Ucrania a permanecer en una zona gris de seguridad, digamos, entre la OTAN y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Por otra parte, pues viendo las encuestas de opinión de esa época, en concreto las que elabora el Centro Razumkov de Kiev, con los cuales yo he colaborado durante bastantes años, en 2011, en un referéndum sobre el ingreso en la OTAN, un 19% de la población votaría a favor y un 58% en contra. Y por regiones, solo en el oeste ganaría el sí. Y a la pregunta, ¿debería Ucrania ingresar en la Unión Europea? En cambio, sí que la mayor parte de la población decía que sí, en el conjunto del país, con muchas diferencias también regionales, pero digamos que era el objetivo que podía haber aunado el impulso nacional de esas zonas que veíamos tan separadas. Hablamos de 2011, después de más de 5 años de gobierno del presidente Yushchenko y de posterior a la Revolución Naranja, el pueblo ucraniano, hablando en general, con grandes divisiones, pues rechazaba el ingreso en la OTAN. Aspiraba a mantener unas buenas relaciones con Rusia, porque veían que la política de enfrentamiento durante esos años no le había traído nada bueno, y una gran mayoría optaba por el ingreso en la Unión Europea.
sin que eso se entendiese como un juego de suma cero en el que Rusia tuviese que perder. Esa disyuntiva, o con nosotros o con Rusia, en gran parte se manifestó en noviembre de 2013 y estuvo en el origen político de la crisis. Ya por fuera de lo que son las debilidades y fortalezas geopolíticas de Ucrania, pues lo que se ha constatado a nivel europeo y euroatlántico son toda la debilidad de la arquitectura de seguridad europea que se ha gestado desde el final de la Guerra Fría. Recordemos que ya en la famosa cumbre de la CSC en Budapest, en diciembre de 94, que es precisamente cuando Rusia ofreció garantías a Ucrania de que respetaría su integridad territorial a cambio de renunciar al armamento nuclear, pues el presidente Yeltsin ya estaba hablando de una paz fría. Es decir, se había superado la fase de la Guerra Fría, pero entrábamos en una paz fría que se vio acrecentada pues, por una serie de decisiones que todos ustedes conocen. La ampliación de la OTAN al este, que para Rusia es un anatema, y por la crisis de Kosovo. La crisis de Kosovo para la arquitectura de seguridad europea en general para mí fue un gran desastre y bueno, yo estoy encantado porque como España no ha reconocido la independencia de Kosovo, tenemos algún representante de exteriores por aquí, pues yo puedo seguir diciéndolo. Que al igual que España no reconoce la anexión de Crimea por parte de Rusia, no reconocemos, y espero que no reconozcamos, la independencia de Kosovo porque, ya digo, que a efectos teóricos, geopolíticos y de seguridad europea, para mí fue una auténtica catástrofe y abrió la caja de Pandora de muchos conflictos congelados. Así que mientras no lo reconozcamos, lo seguiré diciendo. Y bien, y ya sin más, paso a hablar muy someramente del tema de Crimea, un tema muy delicado. Quiero hacerles una cita. Está mal hacer autocitas, pero en todo ese seguimiento que hicimos en Eurasianet de la crisis, que fue muy intenso y muy seguido por muchos medios, pues el día 25 de febrero yo había escrito lo siguiente. La única salida, es decir, inmediatamente después del cambio de gobierno en Kiev, la única salida pacífica pasa por buscar la concordia entre regiones, desarmar a las milicias y establecer un gobierno de concentración nacional. De lo contrario, no es descartable una división del país, empezando por Crimea, y una escala de tensiones que pudiese llevar incluso a un enfrentamiento armado. ¿De acuerdo? Es decir, con independencia de que nos guste o no lo que ha hecho Rusia, yo creo que todos los que conocían la realidad de la zona sabíamos lo que iba a pasar. Al menos esa es mi impresión. Bueno, no vamos a hablar de la historia de Ucrania, que creo que es sobradamente conocida. No vamos a remontar ni al Kanato tártaro, porque realmente los tártaros que siguen allí son los que están al menos desde mediados del siglo XV, la conquista por parte de Rusia en el siglo XVIII y la famosa cesión de la península de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania en el año 1954, por parte de Nikita Khrushchev, en conmemoración, entre otras cosas, del 300 aniversario del Tratado de Pereslav. Por lo que respecta a la intervención de Rusia, digo que no es sorprendente porque en todos los conceptos de política exterior de la Federación se establece que es un objetivo, un interés de la nación, la defensa de los derechos de los rusos en el extranjero, de los rusos étnicos, tenemos que entender. De ahí viene pues, la autorización del 1 de marzo de 2014 del Senado ruso al presidente Putin para, en su caso, usar la fuerza para proteger los derechos de esos rusos étnicos. Es evidentemente es un tema muy discutido y a veces con Rubén lo he discutido si realmente había un peligro para esos rusos étnicos en Crimea que justificase la intervención, pero bueno, desde el punto de vista de Moscú sí existía ese peligro. Y me remito a algunos hechos que podemos estar de acuerdo o no. Ellos consideraban ilegítimas a las nuevas autoridades porque era el producto, por no haber respetado el acuerdo del 21 de febrero de 2014 que ha mencionado Rubén, y sobre todo por destituir al presidente Yanukovych por un procedimiento ajeno al de la propia Constitución de Ucrania, que está perfectamente establecido. Eso lo estudió Enric Pardo muy bien, Enric. La primacía, no la primacía, sino la presencia muy acentuada dentro de esas fuerzas revolucionarias que habían conducido el Maidán, de esas fuerzas ultranacionalistas, que evidentemente a Rusia le